Ni siquiera levantaron la mirada cuando crucé la puerta con mi maleta. 15 años sin pisar esta casa y lo único que recibí fue una mirada fugaz. Los ojos de mi padre me escanearon como si fuera una factura inesperada. Mi madre, siempre educada, me pidió con cortesía que dejara el equipaje en el lavadero. La habitación de invitados está llena de los regalos de Daphne. Ya sabes. Y sí, lo sabía. Siempre lo supe. Me llamo Beatriz Ashby y durante años fui la hija que no se nombra. En su momento fui el orgullo, la promesa, beca, medalla, atleta, la que hacía que los vecinos preguntaran por mí. Hasta que elegí la armada. Y entonces, simplemente, dejé de existir para ellos. Aquí, en esta casa, es como si nunca hubiese regresado. Esta noche era para Daphne, mi hermana pequeña, su fiesta de compromiso. Mis padres pintaron las contraventanas. Colgaron farolillos entre los olmos, y colocaron bandejas de canapés y la cubertería buena que solo salía en Nochebuena o si venía alguien importante. Me mandaron la invitación, pero ya sabía qué significaba. Sonríe en las fotos. No menciones el pasado. No hables más de la cuenta. Me sentaron en una mesa plegable al lado de la cocina, lejos de todo. El salón se llenó de risas y uniformes blancos. Mi padre brindó por el servicio y las tradiciones, y todos alzaron las copas por Daphne y su prometido, Ethan. Nadie preguntó por mis años fuera. Nadie nombró la armada, ni lo que me costó. Y justo cuando todos rebosaban orgullo por Daphne, se abrió la puerta. El comandante Adam Haynes entró con uniforme de gala, espalda recta, mirada firme. Me localizó al instante y se detuvo en seco. El bullicio se desvaneció cuando se cuadró y dijo: «Señora, comandante Ashby». Por un instante, el silencio lo ocupó todo. Vi cómo las caras de mi familia pasaban de la confusión al asombro. En ese segundo, los años de ausencia no importaban. La verdad por fin estaba en la sala. Y llevaba mi nombre. Existe una calma peculiar que se instala en las casas de infancia cuando vuelves tras demasiado tiempo. Algo tenso, como si las paredes esperaran a ver cuál será tu próximo movimiento. Así me sentí la mañana siguiente a la fiesta. La luz entraba a través de las ventanas de la cocina, motas de polvo flotaban sobre el linóleo viejo y podía oír a mi madre tarareando en la despensa, guardando los restos del banquete. Me detuve en el pasillo, pasando los dedos por el papel de flores, ya desvaído por los años. En la pared familiar, las fotos enmarcadas se alineaban como medallas. Ahí estaba mi padre, con su uniforme de oficial. Mi madre, en bata, delante de una carpa humanitaria, y, recién colgada, la de Daphne, sonriente con su traje blanco. La mía, de graduación del instituto, con el pelo recogido y una sonrisa desmedida, había desaparecido. Como si nunca hubiese tenido lugar en ese muro. En esta casa yo era el tema que no se toca. Me fui con 24, rechazando el favor de mi padre para un puesto cómodo en una empresa local. La verdad, me reclutaron para algo que en este pueblo ni saldría en el periódico. 15 años operando en la sombra, sin nombre, sin rastro. Una vida sin fotos de repisa. Entré en la cocina y mi madre apenas alzó la vista. «Hey café, Beatriz. Y tostadas si quieres». «Gracias», dije sirviéndome y sentándome junto a la ventana, viendo el árbol mecerse con la brisa. Mi padre entró, con el periódico bajo el brazo. Me lanzó un gesto seco, mitad saludo, mitad advertencia. «¿Y cuánto piensas quedarte?» «Unos días, lo justo para ver a Daphne instalada», respondí sin variar el tono. Gruñó. «Tu madre ya tiene bastante entre manos». Daphne apareció con el pelo impecable, aún resplandeciente de la noche anterior. Me dedicó una sonrisa ensayada, sin alma. «Los padres de Ethan quieren organizar un brunch mañana. ¿Vienes?» «Si quieres que esté, iré», respondí con cuidado. Dudó. «Es solo para la familia». «Entonces me haré a un lado», murmuré alcanzando la mantequilla. El silencio pesaba, pero no era nuevo. Observé cómo mi madre preparaba una bandeja de bollos para Daphne, ofreciéndole el primero mientras yo me servía lo que quedaba. Nadie preguntó si dormí bien, ni por mi trabajo ni por mis heridas. Tampoco hacía falta. El vacío lo decía todo. Después del desayuno, fregué mi taza y la dejé en el escurreplatos sin hacer ruido. Al pasar por el pasillo, mi vista volvió a detenerse en el hueco vacío del mural familiar. Me quedé unos segundos, dejando que el dolor se posara, y seguí escaleras arriba hacia el cuarto improvisado. El antiguo cuarto de costura ahora estaba lleno de cajas con la etiqueta «Boda Daphne, frágil».
Allí, entre los futuros ajenos, me senté en el borde de la cama y dejé que la soledad me atravesara. Eso era volver a casa, estar sin ser vista. Un fantasma en tu propia historia, esperando recuperar tu nombre, es curioso. Lo que más perdura en la memoria no siempre son los momentos felices. Cuando te sientas en una habitación ajena, rodeada de sueños que no son tuyos, hay un silencio que grita. Para mí, ese ruido siempre fue el del mar. Las olas golpeando a lo lejos, las gaviotas girando en círculos, la brisa salada enredando mi pelo. Aquellas imágenes se mezclaban en mi cabeza con el ritmo repetitivo de los amaneceres en instrucción. Milita. Correr entre la niebla, el pecho ardiendo, sin permiso para parar. La marina no me rompió, me reconstruyó desde los huesos. A veces me pregunto si mi familia entendió alguna vez por qué me fui. Puede que pensaran que fue por orgullo, cabezonería o el deseo de dejar atrás la pequeñez de Ashby, Georgia. Pero no fue eso. Me eligieron, sin previo aviso, después de una prueba física en la universidad. Me ofrecieron algo distinto. Firmé papeles que jamás pude explicar. Y mi vida se partió en dos. El mundo que ellos conocían, y otro que nunca pude nombrar. Durante años envié postales desde lugares sin nombre. Todo bien, con cariño. Beatrice. Nunca dejé entrever dónde estaba de verdad. Cumplí años entre tormentas de arena y pasé las navidades en hangares. Mis compañeros se convirtieron en mi única familia. Éramos 6, unidos por algo más profundo que la sangre. Todavía recuerdo sus rostros. Elena Rivera y su calma serena. Las carcajadas de Magve en los momentos más oscuros. Las manos del ex temblorosas al volver, pero siempre firmes cuando más importaba. Nos llamábamos fantasmas. No porque quisiéramos desaparecer, sino porque era la única forma de sobrevivir. Mi última misión lo cambió todo. Recuerdo el olor a combustible, el humo espeso, el peso del visor presionando mi cráneo, el sudor frío recorriéndome la espalda mientras aguardaba la señal. Aquella operación era tan secreta que ni los altos mandos sabían los detalles. Un susurro en los pasillos del Pentágono. Nos movimos en la oscuridad, infiltrándonos en un complejo donde un error nos habría borrado para siempre. Lo logramos. Pero a un precio muy alto. 2 de los nuestros no volvieron. Fui yo quien escribió las cartas a sus familias. La mano me temblaba, incapaz de contar la verdad. Cuando todo terminó, me quedé sola. Sin medallas, sin bienvenida, solo el silencio. Y al regresar, lo único que encontré fue una familia que no preguntaba y un pueblo que asumía que había fracasado, solo porque no volví con un anillo ni con un ascenso. Aprendí a tragarme cada gesto, cada frase susurrada. Cada vez que mi madre decía, nuestra otra hija, se muda mucho. Hasta las amigas de Daphne cuchicheaban, ¿sabías que Beatrice no acabó su servicio? Creo que da clases fuera, en algún sitio. A veces. Salía a correr por el barrio al amanecer, como en los viejos tiempos. El aire olía a madreselva, y a cosas que ya no podían arreglarse. Los vecinos saludaban, pero sin verme de verdad. En el súper, oía comentarios sobre la boda de Daphne o el éxito de Ethan en la armada, pero mi nombre nunca salía. Incluso en misa, mi madre se deslizaba hacia el centro del banco, dejando a Daphne en primer plano mientras yo me quedaba en la esquina, invisible. Recuerdo el día que estuve a punto de marcharme para siempre. El coche cargado, dispuesta a aceptar otro destino, el que fuera, cuando llegó un paquete. Sin remitente, solo mi nombre, en letras rectas y cuidadas. Dentro, una insignia antigua. La que creí perdida. Y una nota. Not all ghosts are meant to disappear. Elena Rivera. Solo eso bastó para que no me marchara. Era la prueba de que alguien, en algún lugar, aún se acordaba. Y me quedé. No por ellos, sino por mí. Por la posibilidad de recuperar, algún día, las partes de mi historia que nadie más quiso guardar. La fiesta de compromiso de Daphne fue como una obra de teatro en la que yo hacía de extra. Me movía por la casa colocando bandejas, reponiendo hielo, evitando el centro de la escena para no alterar la armonía familiar que tanto les costó construir. Desde el salón, las risas inundaban la casa. Daphne y sus amigos, futuros oficiales impecables con sus uniformes blancos, contaban anécdotas de entrenamiento y lo duro que era adaptarse a la vida militar. Mi madre iba de grupo en grupo, la voz lo bastante alta para que todos oyeran sus elogios a la entrega de Daphne y al currículum impresionante de Ethan. Dejé una bandeja de quichés en la mesa y me escabullí de vuelta a la cocina. Solo allí podía respirar,
lejos de los recordatorios constantes de todo lo que yo no era. Más tarde, cuando los invitados empezaron a irse y la casa quedó sumida en un silencio incómodo, salí al jardín en plena noche. Bajo los robles, sola. Dejé que la imagen del saludo de Haynes volviera una y otra vez. No por vanidad, sino como prueba. Prueba de que la vida que había vivido no era un invento mío. Por un instante, dejé de ser invisible. La verdad había salido a flote, y con ella, una marea que ya no podía contener. Aquella noche, la casa se sintió más fría que nunca. Me acosté sin pegar ojo, rodeada de cajas de boda de Daphne. En mi mente, todo giraba sin parar. El gesto de Haynes había removido algo dentro de mí y, lo que era más preocupante, dentro de mi familia. Escuché a mis padres discutir a media voz en el pasillo. No distinguía las palabras, pero el tono era tenso. Mi nombre, antes motivo de vergüenza, flotaba ahora como un peso en el aire. Incapaz de dormir, rebusqué en mi mochila. Mi padre entró con una jarra de cristal en la mano, el gesto tenso, la misma mueca de juicio de siempre. Intenta sonreír, Beatrice. Estás incomodando a los invitados. Esbocé una sonrisa forzada, sin alma. No quiero arruinar el día grande a Daphne. La comida fue un desfile de formalidades, brindis, discursos, el traspaso del cubertería. Gravedad. Me sentaron al final de la mesa supletoria, junto a unos primos lejanos y la mujer del párroco. Suficientemente lejos para que se notara, pero sin que nadie lo comentara. Observé a Daphne alzando su copa, impecable, con esa sonrisa ensayada. Habló sobre el valor del servicio, el honor familiar. Y su deseo de estar a la altura del apellido Ashby. Alguien preguntó por mí. Daphne soltó una risa indiferente. Oh, Beatrice. Estuvo en la marina un tiempo, pero no terminó. Creo que ahora da clases de inglés en el extranjero. Unas risas educadas. Me ardían las mejillas, pero no dejé de comer. Sin pestañear. Sin permitir que se rompiera mi fachada. Mientras tanto, mi madre repartía los postres. Le entregué a Daphne una pala de servir tartas de plata que había guardado para un momento especial. Me incliné para coger un trozo, pero el plato no llegó. A mis manos, se lo ofrecieron, en cambio, a un niño del vecindario. Volví a colocar las manos en mi regazo, vacías. Entonces se abrió la puerta y el ambiente cambió. Entró el comandante Adam Haynes, impecable en su uniforme, con las medallas brillando. Las conversaciones cesaron mientras avanzaba hasta el centro del salón, escaneando los rostros uno a uno hasta que se detuvo de golpe al verme. El silencio se hizo denso, cargado. Se irguió y, para mi total asombro, ejecutó un saludo impecable. Señora Comandante Ashby. Las palabras flotaron en el aire con una electricidad contenida. Todas las cabezas se giraron. La risa se apagó en seco. Noté como el corazón me retumbaba en el pecho, sin poder tomar aire. Daphne parpadeó, y su sonrisa se desdibujó. Comandante, repitió, con una mezcla de asombro y desconcierto. La mirada del comandante Haynes seguía fija en la mía. Serví bajo las órdenes de la comandante Ashby. La mejor oficial que he conocido. De las que no necesitan una foto en la pared para que las recuerden. El vaso de mi padre se le escurrió de las manos y cayó con un golpe sordo sobre el mantel. Mi madre abrió los labios sin lograr articular nada. Algunos invitados nos miraban, tratando de encajar una historia que nunca se había contado. Solo pude asentir, aceptando ese reconocimiento con la misma discreción con la que había aceptado años de indiferencia. Entonces lo vi, una fisura. En la compostura perfecta de Daphne. ¿Celos? ¿Miedo? No lo supe. La conversación continuó, torpe y forzada, pero la energía del ambiente ya era otra. Se propagaron murmullos. Por primera vez, las miradas ya no eran de lástima ni de indiferencia, sino de una curiosidad nueva. Terminé la cena en silencio, sin probar el postre. No tenía hambre. Aquel reconocimiento dolía como un cuchillo, no por rencor, sino por su honestidad. Ahí saqué el viejo portátil que siempre llevaba conmigo. Viejas costumbres. Me conecté al disco cifrado, dejando que mis dedos operaran por instinto. Allí estaba, una alerta marcada. Alguien había accedido a un archivo clasificado vinculado a una de mis misiones. La intrusión era reciente y provenía de esta misma localidad. El corazón me latía con fuerza. Seguí la pista digital, uniendo cabos. La conexión era de una IP universitaria, la facultad donde estudió Daphne. Tardé poco en entenderlo.
Mi hermana, queriendo saber más sobre mi pasado, había activado sin saberlo mecanismos diseñados para mantener enterradas a personas como yo. Pero la cosa era más grave. En cuestión de horas, empezaron a circular rumores en foros y blogs. Militas. Una historia sobre una comandante cuya hoja de servicio había sido borrada. Acusaciones, insinuaciones. Una narrativa manipulada, usada como arma por alguien con un propósito claro. Me senté al borde de la cama, la luz del portátil reflejada en mis ojos agotados. Ya no era cuestión de heridas familiares. Si esto se propagaba, no solo arruinaría mi nombre, sino que pondría en peligro a quienes sirvieron conmigo. Datos. Nombres, sacrificios, todo en riesgo. Cerré el portátil y respiré hondo. No podía seguir ocultándome. Era el momento de enfrentar la verdad, aunque significara exponer sombras que había llevado sola durante 15 años. No esperé al amanecer. Cuando salió el sol, ya estaba vestida. El uniforme impecable, la mirada más firme que en años. El teléfono vibró. Otro mensaje. Una citación oficial para una revisión interna en la base local. Las palabras eran frías, casi quirúrgicas, pero la amenaza oculta era evidente. Querían enterrar los hechos, borrar cualquier rastro y dejar que los rumores completaran lo que el silencio había iniciado. La sala de juntas olía a café recalentado y luces fluorescentes. El coronel Green ocupaba la cabecera, con las manos entrelazadas y una sonrisa ensayada que ocultaba su verdadero propósito. A su lado, un abogado militar y 2 oficiales que jamás había visto. Presentes, sí, pero no de mi lado. Coloqué una pequeña memoria cifrada sobre la mesa y lo miré con serenidad. Esto es todo, murmuré. Registros de misiones, órdenes. Pruebas de lo que ocurrió y de por qué lo encubrieron. Él hizo un gesto desdeñoso con la mano. Tu palabra contra la del mando, comandante Ashby, ¿de verdad quieres remover el pasado? No apart la morada. No han venido por la verdad. Están aquí para mantener las manos limpias. El cruce de palabras se volvió interminable. Green intentó pintarme como alguien impulsiva, inestable, una amenaza. Pero yo tenía las pruebas. Documentos con fechas, marcas de tiempo, datos imposibles de rebatir. La tensión se rompió cuando se abrió la puerta y Daphne entró con el rostro pálido, aferrando una carpeta. Me miró a mí, luego al coronel, y aunque le temblaba la voz, habló con decisión: puedo verificar los accesos. Yo lo vi todo. Mi hermana no es quien oculta nada. Por un momento, reinó el silencio. Finalmente, Green cedió y asintió al abogado: revisaremos las pruebas. Sentí que algo dentro de mí se aligeraba. No era una victoria, pero sí alivio. Por fin alguien me había escuchado. Las sombras salieron a la luz. Lo que viniera después, ya no lo enfrentaría sola. El reconocimiento no llegó con fanfarria, sino en forma de una carta sencilla. Me reincorporaron, restauraron mi historial. Mi nombre, que había sido borrado, volvió a ocupar su sitio. En el vecindario comenzaron a verme de otra manera. La vecina que antes evitaba mi mirada ahora me saludaba con calidez. En misa, el sacerdote me ofrecía la mano con respeto. Incluso la voz de mi madre se volvió más suave y empezó a decir mi nombre con afecto. Mi padre cambió en cosas pequeñas. Una noche, al caer la tarde, se sentó conmigo en el porche. No se disculpó con palabras, pero su frase pesaba más que 1000 excusas. Nunca preguntamos qué cargabas, Beatrice. Y debimos hacerlo. Asentí. Por primera vez, el silencio entre nosotros fue tierno y no helado. Con Daphne fue distinto. Se mantenía cerca en las reuniones familiares, como buscando el momento para decir algo. No fue hasta que nos sentamos junto al arroyo donde jugábamos de niñas que se atrevió a hablar. Lo siento, Vi. No quería sentirme invisible, así que te borré. Le tomé la mano con firmeza. No hacía falta hacerme desaparecer para encontrarte a ti misma. En la siguiente cena familiar, había una nueva foto en la pared. No salía con el uniforme de gala, sino con ropa de campaña, riendo al lado de una compañera. No era una imagen perfecta ni posada, pero sí auténtica. Nadie dijo nada, pero lo sentí. Una aceptación silenciosa, largamente esperada. Conforme el verano llegaba a su fin, experimenté una paz desconocida. Comprendí que mis cicatrices no tenían por qué desaparecer para sentirme completa. Eran parte de mi historia, testigos de lo que sobreviví, de lo que muchos jamás verán. A veces, lleva toda una vida que los que más te rodean logren verte de verdad. Y cuando finalmente lo hacen, no es la gloria lo que te llena, sino el alivio, y quizá,
por primera vez, la certeza de que, al fin, perteneces. No porque hayas cambiado, sino porque el mundo por fin decidió abrir los ojos.